En la boda de mi hermana, mi padre levantó su copa y dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que la oyera hasta el último candelabro: algunos hijos te enorgullecen. Otros solo ocupan espacio. La sala rió. Risas breves, educadas, aterrorizadas. Mi madre mantuvo su sonrisa perfectamente inmóvil. Mi cuñado hizo tintinear su copa como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé sentada allí, con cada nervio encendido, dándome cuenta de que acababa de ser borrada frente a todas las personas con las que crecí. Así que devolví una sonrisa firme y dije, qué bueno que acabo de conseguir mi propio lugar a 2000 millas de distancia. No te preocupes, nunca más tendrás que verme ocupar espacio. Las risas se apagaron antes que su eco. Me levanté, dejé mi champán intacto y salí de su cuadro perfecto. Esa fue la noche en que brindaron por su control, y yo empecé a planear mi escape. Antes de contarles cómo los dejé sin palabras para siempre, díganme, ¿desde dónde están escuchando para saber que no estoy sola? Y cuando hayan oído el resto, díganme qué habrían hecho si su propia familia hubiera intentado reducirlos a la nada. La noche después de la boda, no pude dormir. El aire del hotel olía a champán y lirios, la misma mezcla que se había adherido a mi vestido cuando salí de esa habitación. No dejaba de revivirlo, el sonido de la voz de mi padre por el micrófono, las risas educadas que siguieron. La forma en que la sonrisa de mi madre nunca se quebró. Siempre había sabido que había reglas en nuestra familia. Simplemente no me había dado cuenta de que la humillación era una de ellas. De vuelta en casa, en Indiana, el silencio golpeó más fuerte que el brindis. La casa de mis padres se veía exactamente igual. Las contraventanas grises, el césped bien cuidado, la luz de la cocina que nunca se apagaba. Pero algo había cambiado. Hasta el aire se sentía contractual, como si debiera un alquiler por respirar allí. Papá estaba en su lugar habitual en la mesa del comedor, con el portátil abierto y las hojas de cálculo brillando en sus gafas. No levantó la vista cuando entré, solo dijo, hiciste una salida bastante espectacular. Su tono no era de enfado. Era clínico, como si estuviera evaluando los daños de una inversión. Mamá se sirvió café y añadió, tu padre solo está preocupado. Te avergonzaste a ti misma, eso es todo. Avergonzarme a mí misma. Así es como ellos lo reescriben. Kelsey me envió más tarde una fila de corazones y emojis de champán desde su luna de miel, como si nada de eso hubiera sucedido. Siempre se le había dado bien la memoria selectiva. Cuando suspendió el primer año de universidad, lo llamaron agotamiento. Cuando pedí ayuda con la matrícula, fue irresponsabilidad. La misma historia, diferente narrador. Durante años, me dije a mí misma que simplemente no me entendían. Que un día, haría algo lo suficientemente grande, lo suficientemente responsable, lo suficientemente exitoso como para que me vieran como algo más que una obligación. Pero esa noche, sentada en mi antiguo dormitorio, rodeada de trofeos de participación y deudas emocionales sin pagar, me di cuenta de que lo entendían perfectamente. Simplemente les gustaba la jerarquía tal como estaba. Papá me dijo una vez, si quieres amor, gánatelo. A los 16, pensé que era sabiduría. A los 27, finalmente vi la crueldad que escondía. El amor que seguía intentando comprar con trabajo duro y obediencia ya estaba hipotecado a otra persona, Kelsey, la hija que nunca tuvo que pedir las cosas 2 veces. A la mañana siguiente, me preparé un café en la misma taza desportillada que había usado desde el instituto. Observé a papá dirigirse al garaje con su camisa planchada. A mamá regando las plantas que una vez maté por olvidarlas durante una semana. Todo parecía tan normal. Y eso me aterrorizó más que la boda. Porque si me quedaba, sabía lo que pasaría. Lo suavizarían, reescribirían la noche como un malentendido, y yo sería de vuelta al papel que habían construido para mí. Útil, callada, dispuesta a disculparse. Pero esta vez, no me disculpé. Me senté a la mesa de la cocina, abrí mi portátil y comencé una nueva hoja de cálculo. No era para ellos. Se titulaba Oxígeno. Pasaron 2 semanas antes de que alguien mencionara el brindis. Así es como mi familia manejaba los conflictos, matándolos de hambre de oxígeno hasta que aprendían a comportarse. En el chat grupal, mamá envió fotos de Kelsey y su esposo en la costa amalfitana. Títulos como, nuestra chica brillante viviendo su sueño.
Todos reaccionaron con corazones y destellos. Nadie me etiquetó. Nadie dijo una palabra sobre esa noche. Era como si me hubieran editado del metraje familiar, recortada por cuestiones de ritmo. Así que seguí el juego. Le di corazón a algunas fotos, dejé un educado, se ve increíble. De la misma manera que aplaudes a un mago cuando ya conoces el truco. Luego, volví a mi nuevo ritual. Las mañanas eran para trabajar, las tardes para buscar trabajo en otras ciudades, las noches para construir lo que llamé el fondo de escape. Cada vez que mamá enviaba un mensaje con una pregunta cargada de culpa, ¿has hablado con tu hermana?, yo vendía algo. Una pila de libros, un vestido que me había puesto 2 veces, una cámara vieja. Cada venta iba directamente a una cuenta privada llamada Oxígeno. Cada clic se sentía como una bocanada de aire. Una noche, papá llamó. Su tono era falsamente amable. Tu madre dice que has estado distante. Casi me reí. He sido constante. Solo que ahora te has dado cuenta. Hizo una pausa y luego dijo, no seas dramática. La familia es la familia. Esa frase solía funcionar conmigo. Ya no. Después de colgar, abrí el archivo en mi escritorio etiquetado como planes. Dentro había ofertas de trabajo en Portland, Denver, Flagstaff, lo suficientemente lejos como para romper el eco. Lo suficientemente cerca como para poder enviar postales si alguna vez quería. Lucas llamó esa misma noche. Había estado de viaje por trabajo durante meses, pero siempre se reportaba. ¿Cómo lo llevas? Dudé. Estoy bien. No se lo creyó. Gianna, bien, es lo que dice la gente cuando ha dejado de esperar que las cosas mejoren. No respondí porque tenía razón. Había dejado de esperar, solo que no por la razón que él pensaba. Más tarde, recibí un mensaje de Naomi, su ex. El tipo de mensaje que parece amigable pero huele a intromisión. Decía, dice que has estado pensando en mudarte. Portland te pega. Lo miré fijamente, con los dedos suspendidos sobre la pantalla, y luego lo borré. No le iba a dar a ella ni a nadie más espacio para narrar mi vida de nuevo. Unos días después, mamá llamó, fingiendo preocuparse por mi salud. La última vez sonabas cansada. Deberías descansar. Luego, como quien desliza un cuchillo entre las costillas, añadió, no huyas de la familia por una mala noche. Huir. Así lo llamaría ella. No irse. No salvarme a mí misma, solo huir. Ahí fue cuando lo entendí. Ya no estaba enfadada. Había terminado de negociar. Abrí planes de nuevo y lo renombré como salida. Luego reservé un vuelo para una entrevista en Portland. El correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada como un latido del corazón. A la mañana siguiente, pasé por delante de la casa de mis padres, las ventanas brillantes, el césped perfecto, las cortinas impecables bien cerradas, y me di cuenta de algo. Habían construido un hogar que parecía vivo desde fuera, pero que no podía respirar. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a hacerlo. Sucedió más rápido de lo que esperaba. El colapso, la revelación, la rabia silenciosa que siguió. Una semana antes de mi entrevista, recibí una llamada de Kelsey. Su voz era fina, temblorosa. No era la confianza de chica de oro que todos adoraban. Lleva días fuera, dijo. Dice que necesita espacio. Escuché una pequeña risa amarga a través del teléfono. Es curioso cómo los hombres siempre usan tus propias palabras en tu contra. No quería involucrarme, pero conocía ese tono, derrota mezclada con incredulidad. Era el sonido que yo había tragado durante años. Así que conduje hasta allí. Su apartamento parecía preparado para el desamor, armarios medio vacíos, copas de vino secándose en el fregadero, una foto de la boda, todavía boca abajo en la encimera. Me entregó una caja y dijo, no puedo volver a mudarme allí sola. Allí significaba Indiana, el reino de nuestros padres. Empacamos en silencio hasta que susurró, tenías razón en irte. Quería decirle que no se trataba de tener razón. Se trataba de sobrevivir. Pero simplemente asentí. Al anochecer, sus cajas estaban apiladas junto a la puerta. Me abrazó antes de que me fuera, algo que no había hecho desde que éramos niñas.
No dejes que te arrastren de nuevo, dijo. Casi sonó como una bendición. Cuando llegué a casa, la casa estaba más oscura de lo habitual. Mamá estaba sentada en la sala, con el teléfono en la mano, la pantalla iluminando la mitad de su rostro. ¿Ayudaste a tu hermana a mudarse?, preguntó sin levantar la vista. Me quedé helada. ¿Cómo lo? Kelsey llamó. Dijo que fuiste maravillosa. Dijo que le dijiste que volviera a casa. Yo no hice eso. Sus labios se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa. Bueno, de todos modos está en camino, y cenaremos el domingo. ¿Estarás allí? No era una pregunta. Esa noche, vi el reflejo de mi propio rostro en la ventana. Tranquilo pero vacío. Abrí mi portátil, revisé la carpeta de planes, y allí estaba, el correo electrónico de Portland. Asunto, confirmación de entrevista. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al alivio. Imprimí los detalles de la oferta, empaqué mi portafolio y deslicé ambos en una carpeta de cuero etiquetada como próximo capítulo. Luego hice algo imprudente. Abrí la cuenta bancaria familiar compartida, esa en la que papá insistía para emergencias. Transferí cada centavo que era mío a mi cuenta personal y pulsé cerrar cuenta. Limpio, silencioso, legal. 2 días después, el tono de mamá cambió. Su mensaje venía envuelto en azúcar: cena a las 6. Kelsey cocina lasaña. Esa fue la señal. Mamá nunca dejaba que nadie más cocinara. Supe entonces que no era una cena. Era una emboscada. Cargué mi teléfono, hice una copia de seguridad de mis archivos en un pequeño USB y lo dejé en mi bolso. Si querían hablar, podían hacerlo sin que mis planes estuvieran a su alcance. A las 6 en punto, entré en la casa. La mesa estaba puesta para 4, con velas encendidas como una ofrenda de paz. Papá estaba mirando su teléfono, Kelsey sentada rígidamente a su lado. Mamá sirvió vino y sonrió como si nunca se hubiera roto nada. Siéntate, dijo papá. Lo hice, pero esta vez no era yo la que estaba siendo juzgada. En el segundo en que me senté, lo supe. El aire tenía esa calma pesada y artificial que siempre precedía a una de sus charlas. Las velas parpadeaban entre nosotros. La mesa perfectamente dispuesta, como una sesión de fotos para un perdón que nadie sentía. Papá no levantó la vista de su teléfono cuando empezó. Tu prima mía dice que has estado solicitando trabajo en el oeste. Su tono era suave, pero sus palabras estaban cargadas como balas envueltas en cortesía. Mantuve mi voz nivelada. Así es. Tuve una entrevista. Mamá dejó su copa de vino. Solo nos preocupa que estés huyendo de algo, Gianna. Los ojos de Kelsey se movieron hacia mí. Advertencia o disculpa, no podría decirlo. Sonreí con esa calma peligrosa y ensayada que había aprendido de ellos. Quizás estoy corriendo hacia algo. Papá finalmente me miró. Su mirada tenía el peso de una puerta cerrándose. No conviertas esto en otra rebelión. Siempre has sido dramática. O quizás ustedes siempre han sido crueles, dije en voz baja. La habitación se quedó en silencio. El tenedor de Kelsey tintineó contra su plato. La sonrisa de mamá se quebró, solo un poco. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo. Mi voz me sorprendió incluso a mí. Me humillaron en público, y todos ustedes se rieron. Me criaron con contratos y sermones, y luego lo llamaron amor. Dicen que la familia es para siempre, pero lo que realmente quieren decir es obediencia. Papá apartó su silla, lenta y deliberadamente. Cuida tu tono. Me reí. No fue fuerte, solo lo suficientemente agudo como para cortar la tensión. Eso es todo lo que les importa, ¿verdad? El tono. La presentación, el control. No les importa si hieren a la gente mientras parezca civilizado. Se puso de pie. Te lo dimos todo. No, dije. Ustedes me vendieron todo con intereses. Por primera vez, su rostro cambió, solo un parpadeo, como una grieta en porcelana vieja. La voz de Kelsey rompió el silencio. Papá, por favor.
Mantente al margen de esto, espetó él. Ahí estaba. El viejo reflejo, la jerarquía reafirmándose. Pero esta vez no tuvo efecto. Kelsey se quedó en silencio, no por miedo, sino por comprensión. Me puse de pie. Esto no es una cena. Es una actuación. Y ya no voy a actuar. La voz de mamá tembló, algo raro. Estás cometiendo un error. Quizás, dije. Pero al menos será mío. Me volví hacia Kelsey. ¿Te quedas? Sus ojos brillaban, pero no habló. Asentí una vez y caminé hacia la puerta. Gianna. La voz de papá llevaba esa orden que había perfeccionado a lo largo de los años. El tipo de voz que te congelaba a mitad de camino. No le des la espalda a esta familia. Lo miré. Ustedes le dieron la espalda primero. Solo que lo hicieron más despacio. Me fui sin dar un portazo. Las salidas silenciosas duelen más. Afuera, la noche era pesada por la humedad del verano. Entré en mi coche, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi teléfono vibró una vez. El mensaje de mamá, vuelve a casa. Podemos hablar como adultos. Lo borré. De vuelta en mi apartamento, el aire se sentía quieto pero respirable. Dejé mi bolso, abrí mi portátil y vi el correo electrónico no leído brillando en la parte superior de mi bandeja de entrada. Oferta. Estratega creativa. Portland. Por un momento, me quedé mirándolo. El tipo exacto de momento que mi familia llamaría demasiado bueno para ser verdad. Pero lo abrí de todos modos. Tiempo completo, remoto, beneficios, un salario más alto de lo que había esperado. La línea al final decía, nos encantaría que empezaras el próximo mes. Era todo lo que ellos decían que no merecía. Imprimí la oferta y la deslicé en mi carpeta, próximo capítulo, junto a la confirmación de la cuenta cerrada. Cada documento era una prueba de que podía construir algo sin su permiso. Entonces escuché la leve vibración de mi teléfono de nuevo. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Gianna. La voz de Kelsey, susurrando. Están furiosos. Mamá encontró tu hoja de cálculo. Le dijo a papá que planeabas humillarlos yéndote. Cerré los ojos. ¿Cómo la encontró? Revisó tu portátil cuando estabas en la cena. Dijo que estaba comprobando la batería. Por supuesto que lo hizo. No era suficiente con controlar la historia. Tenían que ser dueños del guión. No vuelvas, dijo Kelsey. Te están esperando. Puertas cerradas. Por favor, no lo hagas. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. Nos quedamos en la línea un momento, ambas respirando como si tuviéramos miedo de que nos oyeran. Luego susurró, estoy orgullosa de ti, y colgó. Me quedé allí, inmóvil. La traición ardía, pero debajo de ella había algo más firme, claridad. Saqué mi maleta del armario, la abrí en el suelo y empecé a empacar. No el tipo de empaque presa del pánico, fue medido, deliberado. Los vaqueros buenos, 2 camisas que se sentían como yo, la carpeta de cuero, el USB. Todo lo demás podía pudrirse aquí. Antes del amanecer, me deslicé por la puerta. El aire era húmedo y lo suficientemente frío como para picar. El vecindario todavía dormía, todas las ventanas oscuras excepto una, probablemente alguien más despierto y esperando un cambio. Al final del camino de entrada, miré hacia la casa. La luz del porche parpadeó una vez, como un latido cansado. Susurré, querían que me fuera. Ahora tienen su deseo. El taxi llegó a tiempo. El conductor no hizo preguntas. Viajamos en silencio por la autopista vacía. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás de nosotros. Cuando las puertas del aeropuerto se abrieron, el olor a café y acera para pisos me golpeó de repente. Encontré un asiento cerca de la ventana, abrí mi teléfono y vi otro mensaje. De papá, esta vez. No tomes decisiones que no puedas deshacer. Escribí una respuesta, pero no la envié. Algunos errores son la única salida. Luego la borré por completo.
Mientras el sol subía, una voz anunció mi vuelo a Portland. Agarré mi bolso, caminé hacia la puerta de embarque, y por primera vez en años, no sentí la necesidad de mirar por encima del hombro. En el avión, mientras los motores rugían, cerré los ojos. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo. Algunos hijos te enorgullecen, otros solo ocupan espacio. Sonreí, una sonrisa suave y firme. Entonces mírame ocupar todo el espacio que necesito. El avión se elevó a través de las nubes y, lo juro, por un segundo se sintió como oxígeno. Portland no me recibió con fuegos artificiales, solo con una lluvia suave y el olor a cedro a través de la ventana abierta de un taxi. El apartamento que había alquilado era pequeño, un poco agrietado en los bordes, pero era mío. Sin reglas pegadas en la nevera, sin desaprobación silenciosa flotando en el aire. La primera noche, desempaqué lentamente. Cada camisa doblada era una declaración silenciosa: estoy aquí. Soy libre. Una semana después, la agencia me dio la bienvenida oficial a bordo. Mi jefe me describió como centrada y perspicaz, dos palabras que nadie en mi familia había usado jamás para mí. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. El silencio ya no se sentía como un castigo. Se sentía como paz. Entonces llegó un mensaje de voz de Kelsey. Su voz era tranquila, esta vez más ligera. Conseguí el trabajo en Chicago, dijo. Mamá lloró, pero no fue de tristeza. Fue por perder el control. Gracias por mostrarme que es posible. Lo reproduje 2 veces. Luego sonreí. Por primera vez, nuestro ciclo familiar no terminó en una disculpa. Terminó en distancia. Distancia segura y necesaria. Afuera, la lluvia se suavizó hasta convertirse en niebla. Abrí la ventana un poco más y respiré. Esto no era huir. Esto era llegar. Esa noche me senté junto a la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en el pavimento mojado de abajo. Mi teléfono vibró una vez, otra foto de una cena familiar. La misma silla vacía al final de la mesa. No la abrí. Algunas historias no necesitan segundas partes. Me serví un vaso de agua, lo levanté ligeramente y susurré: brindo por ocupar espacio. El silencio respondió como un amigo. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado ruidoso o no lo suficiente, recuerda esto: a veces, la paz suena como tu propia voz, sin interrupciones. Dime, ¿qué habrías hecho tú? Y si te sentiste identificado, suscríbete para no perderte el próximo.